antes de escuchar una sola palabra más. Debes saber esto. Este video no es para todos. Aquí no hay motivación barata ni promesas cómodas. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que percibes tu mente, o puede incomodártelo. Suficiente como para que cierres el video ahora mismo. Si decides quedarte, hazlo conscientemente. Suscríbete, no como un gesto automático, sino como una señal interna de que estás dispuesto a mirar donde otros prefieren no mirar. Activa los comentarios y deja una sola palabra. Listo, será tu primera declaración silenciosa de poder. La mayoría de las personas muere sin saberlo, no físicamente, muere mentalmente mucho antes. Las estadísticas no lo dicen con claridad, pero la realidad es brutal. Más del 90% de los seres humanos jamás controla su propio destino financiero. No por falta de oportunidades, sino por una programación invisible que opera en silencio, como un parásito alojado en lo profundo de la mente. Un espejo oscurecido que devuelve siempre la misma imagen: carencia, miedo, repetición. Este no es un video sobre dinero, es un video sobre poder, sobre el tipo de poder que no se ve, pero que gobierna cada decisión, cada renuncia, cada límite autoimpuesto. Paul Hill lo llamó hace décadas la mente maestra. Hoy, la neurociencia lo llama arquitectura cognitiva de la realidad. El nombre cambia, el mecanismo permanece. El primer código es el más peligroso porque parece inofensivo: la creencia de que el dinero es algo externo, algo que se persigue, algo que se merece o no. Esa idea, aparentemente lógica, es la trampa inicial. El verdadero secreto, el que nunca se enseña de forma directa, es que el dinero no responde al esfuerzo, sino a la identidad mental. No llega a quien lo desea, sino a quien ya está estructurado internamente para sostenerlo. Cuando Hill hablaba de riqueza, no se refería solo a cifras, hablaba de un estado de coherencia interna. Hoy sabemos, gracias a estudios en psicología cognitiva y neuroeconomía, que el cerebro filtra oportunidades de acuerdo con patrones inconscientes. Investigaciones de universidades como Stanford y Harvard demuestran que la mente decide segundos antes de que la conciencia crea estar eligiendo. El destino financiero se define antes del acto, mucho antes. El dinero, entonces, no es un premio, es un reflejo, un eco. Las antiguas tradiciones ya lo sabían. En el budismo se enseña que el mundo externo es una proyección de la mente condicionada. En el cristianismo primitivo, antes de las distorsiones modernas, se repetía una frase incómoda: según tu fe, te será dado. No hablaba de fe religiosa superficial, sino de convicción interna absoluta. En la mitología griega, Midas no fue castigado por amar el oro, sino por no comprender su poder simbólico. Tocó todo, porque todo ya estaba contaminado dentro de él. Aquí aparece el primer signo de alerta, casi imperceptible, como un ruido leve en una habitación oscura. Es la escena del individuo que trabaja sin parar, pero siempre está al borde, siempre cansado, siempre esperando el momento correcto. En su mirada hay un cansancio antiguo, un silencio mortal que no se explica solo con esfuerzo físico. Es la mente luchando contra su propio diseño. Es el sistema interno saboteando cualquier expansión real. Otro signo: ser yen. Conversaciones cotidianas. El dinero es mencionado con ironía, con resentimiento o con humor defensivo. Risas cortas, comentarios venenosos disfrazados de realismo. Eso no es para gente como nosotros. En ese instante, el código se activa como una sentencia. No es una opinión, es un decreto inconsciente. Cuando este patrón se vuelve colectivo, el efecto se multiplica. Familias enteras repiten la misma narrativa durante generaciones. Comunidades completas desarrollan campos de distorsión de la realidad, donde prosperar es visto como traición o amenaza. Sociedades enteras quedan poseídas por arquetipos de escasez, donde la supervivencia reemplaza la creación. No es pobreza económica, es pobreza simbólica. El protocolo de protección comienza con una retirada estratégica, no externa, interna. Detener la identificación automática con pensamientos heredados. Usar la conciencia como escudo. Observar, sin negociar, cada frase mental que define límites invisibles. Establecer un límite inmediato entre lo que fue programado y lo que ahora se elige conscientemente. La mente debe ser reentrenada como un territorio ocupado, porque el dinero no sigue al esfuerzo, sigue a la mente que se reconoce capaz de crearlo. Y aquí está la verdad incómoda que queda resonando como un eco sombrío en el abismo de la conciencia. Si tu realidad financiera no cambia,
No es el mundo el que te niega, es tu mente la que aún no te reconoce. La mayoría de las personas cree que desea riqueza, pero el cerebro sabe la verdad. Las estadísticas modernas revelan algo perturbador. Más del 80% de los objetivos financieros fracasan no por falta de recursos, sino por ambivalencia interna. El deseo declarado y la programación profunda no coinciden. Y cuando eso ocurre, la mente siempre traiciona a la boca. Este es el segundo código, más oscuro, más incómodo, porque expone una ilusión colectiva. Creer que querer algo es suficiente. Napoleon Hill fue brutalmente claro cuando escribió que el deseo común es débil, ruidoso y pasajero. Él hablaba de un deseo ardiente, casi peligroso, una obsesión silenciosa que reorganiza la identidad completa del individuo. Hoy, la psicología cognitiva lo confirma. El cerebro no actúa sobre intenciones vagas, sino sobre prioridades biológicas absolutas. Aquello que no amenaza tu identidad, no mueve tu sistema nervioso. El deseo verdadero no grita, no se anuncia, se infiltra. Desde la neurociencia sabemos que el sistema reticular activador, el filtro, que decide qué oportunidades ves y cuáles ignoras, solo se ajusta cuando una meta se convierte en parte de la identidad. Investigaciones del MIT y de la Universidad de Londres demuestran que el cerebro literalmente deja de percibir información que no considera relevante para la supervivencia o expansión del yo. Si la riqueza no está integrada como necesidad identitaria, el cerebro la borra del campo de visión, no porque no exista, sino porque no importa. Las tradiciones ancestrales lo sabían, sin resonancias magnéticas ni laboratorios. En el budismo, el deseo superficial es causa de sufrimiento, pero el propósito correcto es causa de liberación. En la filosofía estoica, Epicteto enseñaba que aquello, por lo que uno está dispuesto a soportar incomodidad, revela su verdadera voluntad. En los textos cristianos más antiguos, el fuego interno, no la súplica, era el motor de la manifestación. El deseo auténtico era visto como una llama que consumía la duda. El primer signo de alerta aparece como una escena repetida. La persona que dice querer cambiar, pero evita el silencio, evita enfrentarse consigo misma, llena su vida de ruido, distracción y urgencias ajenas. En el fondo, sabe que si se queda a solas con su mente, descubrirá una verdad inquietante. No desea lo suficiente como para transformarse. Otro signo sergen la postergación elegante, planes interminables, preparación eterna, cursos acumulados, libros subrayados, nada encarna. Nada se arriesga. Es el deseo performático, socialmente aceptable, pero internamente inofensivo. Un deseo que no amenaza la identidad actual, y por eso no produce ningún cambio real. Cuando este patrón se vuelve colectivo, ser una sociedad adicta a la motivación superficial. Frases inspiradoras circulan como sedantes. Grupos enteros confunden entusiasmo momentáneo con transformación profunda. Se crea un campo de distorsión donde todos quieren más, pero nadie está dispuesto a pagar el precio psicológico de dejar de ser quien es. Es una posesión colectiva por la comodidad. El protocolo de protección exige una cirugía interna, no motivación, no positividad, una retirada estratégica de la autoimagen actual. El individuo debe confrontar una pregunta brutal, sin adornos: ¿qué estoy dispuesto a perder para crear esta riqueza? La conciencia se vuelve escudo cuando identifica el apego oculto. El límite inmediato se establece cuando el deseo deja de ser verbal y se convierte en conducta automática. La mente debe sentir que no hay marcha atrás, porque el deseo verdadero no es una emoción, es una reestructuración. Y aquí llega el eco final, oscuro, resonando en el abismo del espectador. Si tu deseo no te asusta, no es deseo, es entretenimiento mental. La fe ha sido malinterpretada durante siglos, convertida en dogma, en consuelo, en espera pasiva. Pero la realidad es más inquietante. La fe auténtica no es espiritual en su origen, es neurológica. Estudios recientes en neuropsicología revelan un dato perturbador. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia intensamente imaginada y una experiencia real. Para el sistema nervioso, ambas activan los mismos circuitos. El cuerpo responde igual, la química se libera igual, la conducta se reorganiza igual. Aquí comienza el tercer código, el más peligroso para quienes viven sometidos a la duda constante. Napoleon Hill hablaba de fe como un estado mental, se induce deliberadamente, no como esperanza, sino como certeza entrenada. Hoy, la ciencia lo confirma.
La repetición emocionalmente cargada crea nuevas redes neuronales. La fe, entonces, no es creer en algo externo, es reconfigurar el sistema interno para actuar como si el resultado ya fuera inevitable. La mayoría fracasa aquí porque confunde fe con pensamiento positivo. Son opuestos. El pensamiento positivo tranquiliza. La fe auténtica incomoda. Desde la psicología cognitiva, se sabe que el cerebro busca coherencia, no verdad. Investigaciones de la Universidad de California muestran que, cuando una convicción se instala con suficiente carga emocional, el cerebro reorganiza percepciones, decisiones y memoria para sostenerla. No importa si es realista, importa si es dominante. El destino se inclina ante la convicción más fuerte, no ante la más lógica. Las tradiciones antiguas guardaron este conocimiento como algo peligroso. En el cristianismo primitivo, la fe movía montañas, no como metáfora poética, sino como declaración de poder interno. En el budismo tántrico, la visualización no era meditación suave, sino entrenamiento brutal de la mente para habitar una realidad antes de que existiera. En la filosofía hermética, se enseñaba que lo que está arriba es como lo que está abajo, indicando que el mundo externo responde al patrón interno dominante. Detente un segundo, respira. Si algo de lo que acabas de escuchar te incomodó, no fue casualidad. La mente solo reacciona con fuerza cuando una verdad empieza a romper una programación antigua. Si este contenido está resonando, no sigas siendo un espectador pasivo. Comenta ahora mismo qué idea golpeó más fuerte tu conciencia. Al escribirla, la sacas de la sombra y la traes al plano consciente. Y si aún no lo hiciste, suscríbete, no para el canal, para no volver a olvidar lo que hoy tu mente está empezando a recordar. El primer signo de alerta aparece en forma de diálogo interno venenoso. Frases suaves, aparentemente racionales. Seamos realistas. Mejor no ilusionarse. Hay que tener los pies en la tierra, en la penumbra de la mente. Estas frases actúan como cuchillas. Cortan la posibilidad antes de que nazca. Son el lenguaje de una fe invertida, la fe en el fracaso. Otro signo surge en la reacción emocional ante el éxito ajeno. Una incomodidad sutil, un escepticismo automático, un deseo inconsciente de encontrar la falla. En esa escena silenciosa, la mente revela su programación, no cree posible sostener ese nivel de realidad. Y por eso lo rechaza. La fe ausente se disfraza de juicio. Cuando este patrón se vuelve colectivo, nacen sociedades enteras entrenadas para la incredulidad. Grupos que veneran la evidencia solo después de que el resultado aparece. Nunca antes. Se forma un campo de distorsión donde la fe es ridiculizada y la mediocridad es llamada prudencia. Es una posesión colectiva por la duda, elevada a virtud. El protocolo de protección exige una acción extrema. Actuar antes de sentir seguridad. Usar la conciencia como escudo contra el miedo aprendido. Establecer un límite inmediato entre la emoción presente y la conducta futura. La retirada estratégica no es del mundo, sino del diálogo interno tóxico. La fe se entrena con repetición, con visualización intensa, con decisiones que obligan al sistema nervioso a adaptarse a un nuevo estándar, porque la fe no espera pruebas, las crea. Y ahora, el eco final, oscuro, penetrando como un susurro en la mente del espectador, si necesitas ver para creer. Ya entregaste tu poder a la realidad que deseas cambiar. El subconsciente nunca duerme, nunca negocia, nunca olvida. Mientras la mente consciente se distrae con objetivos, plazos y justificaciones, el subconsciente ejecuta el verdadero guión. Las estadísticas de la psicología clínica son inquietantes. Más del 90% de las decisiones diarias se originan fuera de la conciencia. No nacen del razonamiento, emergen como impulsos automáticos. Y ese impulso silencioso decide quién avanza y quién se sabotea. Este es el cuarto código, el más temido, porque obliga a enfrentar una verdad incómoda. No eres saboteado por el mundo, eres expuesto por tu propio subconsciente. Paul Ian Hill lo insinuó cuando afirmó que la mente subconsciente actúa como un jardín fértil que no discrimina semillas, acepta órdenes, imágenes, emociones, y las ejecuta sin cuestionar. Hoy, la neurociencia respalda esta visión con precisión quirúrgica. Estudios en psicología del hábito y memoria implícita muestran que el cerebro almacena patrones emocionales desde la infancia y los reproduce como reflejos condicionados. El subconsciente no decide si algo es bueno o malo, decide si es familiar. Y lo familiar, incluso cuando duele,
se siente seguro. La mayoría de las personas afirma querer riqueza, pero su subconsciente está entrenado para la escasez, para la lucha constante, para el límite invisible. Por eso, cuando una oportunidad real aparece, algo ocurre, un retraso inexplicable, un error absurdo, una decisión impulsiva que destruye el avance. No es mala suerte, es coherencia interna. Las tradiciones ancestrales trataban al subconsciente como una entidad sagrada y peligrosa. En el antiguo Egipto, se hablaba del doble invisible que acompañaba al individuo y determinaba su destino. En el budismo, el samskara, las impresiones mentales, era visto como la raíz de la repetición eterna. En el cristianismo místico, se advertía que el corazón, entendido como mente profunda, podía engañar más que cualquier enemigo externo. No era metáfora, era advertencia. El primer signo de alerta aparece como una escena de autosabotaje elegante. La persona está cerca del salto y retrocede, justo cuando todo comienza a alinearse. Ser un conflicto innecesario, una distracción emocional, un problema fabricado. El subconsciente, incómodo con lo desconocido, activa el protocolo de retorno a lo familiar. El abismo de la alma se abre, y la mente prefiere caer en lo conocido, antes que sostener una nueva identidad. Otro signo ser ya en la narrativa interna repetida. Historias personales, que se cuentan una y otra vez. Siempre con el mismo final. Yo siempre, en mi vida nunca, cuando estoy a punto, algo pasa. No son recuerdos, son hechizos verbales. El subconsciente escucha, obedece, ejecuta. Cuando este patrón se vuelve colectivo, familias enteras viven atrapadas en ciclos idénticos. Cambian los nombres, cambian las épocas, pero el destino se repite. Sociedades completas desarrollan campos de distorsión, donde el éxito es inestable, sospechoso, efímero. Se crea una posesión colectiva por el fracaso controlado. Mejor caer por uno mismo que triunfar y no saber quién se es. El protocolo de protección aquí no es suave, es confrontacional. Exige reprogramación deliberada, uso consciente del lenguaje interno, imágenes repetidas con carga emocional intensa, rituales mentales diarios que reemplacen los viejos comandos. La conciencia se convierte en escudo cuando detecta el impulso automático y lo interrumpe. El límite inmediato se impone cuando la conducta deja de obedecer al miedo aprendido. La retirada estratégica ocurre del viejo yo, no del mundo. El subconsciente no cambia con argumentos, cambia con repetición emocional, con identidad encarnada. Y aquí queda el eco final, oscuro, reverberando en la mente del espectador como una verdad imposible de ignorar. Si tu vida no avanza, no es porque no sepas qué hacer, es porque tu subconsciente aún está comprometido con quien fuiste. La mayoría de las personas cree que el destino es algo que se encuentra, un punto final, un llamado externo, una señal que llega tarde o nunca. Pero esta creencia es la última prisión. La verdad es la que incomoda. La que asusta es otra. El destino no se revela a quienes esperan. Se somete únicamente a quienes lo declaran con autoridad interna. Las estadísticas más inquietantes de la psicología existencial lo confirman. La sensación de falta de propósito, no search por ausencia de sentido, sino por exceso de opciones no elegidas con firmeza. La mente entra en colapso cuando no hay una dirección dominante, y en ese vacío, el azar gobierna. Este es el quinto código, el más definitivo, porque una vez activado, no hay retorno cómodo. Napoleon Hill lo expresó con crudeza, cuando habló de la decisión como el acto más poderoso del ser humano. No una intención, no una preferencia, una decisión que cierra puertas internas. Hoy, la neurociencia lo respalda. Estudios sobre compromiso cognitivo muestran que, cuando una decisión es tomada con carga emocional y sentido identitario, el cerebro reorganiza su percepción del riesgo, del tiempo y del esfuerzo. El destino deja de sentirse lejano, se vuelve una trayectoria inevitable. El problema es que la mayoría nunca decide de verdad, elige con reservas, con planes de escape, con miedo a equivocarse. Las tradiciones ancestrales trataban la decisión como un ritual sagrado. En la mitología nórdica, el guerrero cruzaba un punto sin retorno antes de convertirse en quien estaba destinado a ser. En la filosofía clásica, Aristóteles enseñaba que el carácter es destino, y el carácter se forja en actos repetidos de elección consciente. En el cristianismo primitivo, seguir el camino implicaba abandonar identidades pasadas sin negociación. No era simbólico, era psicológico. El primer signo de alerta aparece como una escena de vida suspendida. Personas
talentosas, inteligentes, capaces, pero detenidas. Siempre evaluando, siempre pensándolo, el tiempo pasa, las oportunidades envejecen. La mente se oxida, en la indecisión. El silencio mortal se instala. Y con él, una forma lenta de desaparición. Otro signo será en la dependencia del consenso, la necesidad de aprobación, la búsqueda constante de validación externa, antes de actuar. En esa escena, el individuo entrega el timón de su destino a la percepción ajena. No vive su vida, interpreta un papel aceptable. El destino, al no ser declarado, se diluye. Cuando este patrón se vuelve colectivo, nacen sociedades que glorifican la seguridad por encima de la verdad interna. Grupos que castigan a quien decide con firmeza, llamándolo arrogante. Loco peligroso. Se forma un campo de distorsión donde la mediocridad compartida parece sensatez. Y la grandeza solitaria parece amenaza. Es la posesión colectiva por la indecisión crónica. El protocolo de protección final no es técnico, es existencial. Exige una declaración interna, irreversible, no al mundo, a uno mismo. Usar la conciencia como escudo contra la duda futura. Establecer un límite inmediato. No volver a negociar la propia visión. La retirada estratégica ocurre de las identidades antiguas, de los relatos heredados, de las versiones cómodas del yo. El destino se activa cuando la mente acepta perder lo que es para sostener lo que decidió ser. Porque el destino no responde a pedidos, responde a decretos internos. Y ahora, el cierre, el eco final, oscuro, lento, imposible de ignorar. La mente que no declara su destino será utilizada por fuerzas que sí saben exactamente a dónde quieren llevarla. El silencio que queda después no es vacío, es la conciencia, observándose a sí misma. Ahora ya no puedes decir que no sabías. El conocimiento que no se aplica se convierte en peso. Y el peso, no resuelto, termina hundiendo a quien lo carga. Si este video dejó un eco en tu mente, no lo ignores. Comparte este contenido con alguien que aún vive atrapado en el mismo ciclo. A veces, despertar a otro es la forma más profunda de afirmarse a uno mismo. Suscríbete si estás dispuesto a seguir explorando lo que no se enseña. Y deja en los comentarios una frase. No para mí, sino para ti. Yo decido mi destino. Porque a partir de ahora, no elegir, también será una elección.